Pero las cosas que están sucediendo, la verdad que están motivadas porque los partidos políticos también están en sucesión. Y entonces ahora, pues les interesa más eso traen sus que el grillas futuro internas. traen sus grillas internas. Vemos en el PAN, por ejemplo, pues que ya hay 3 definidos que quieren ser presidentes de ese partido. Y les vale sorbete acalambrar a unos, acalambrar a otros, y al final pues estamos viendo que están deshechas cualquier relación entre uno u otro. Y vemos, por ejemplo, a una Josefina, pues que ya regresó. Después de un año de total silencio, ¿no? Pero es una reverenda perdedora. No hace absolutamente nada. Perdió y perdió drásticamente. Entonces, pues yo creo que... 2 segundos más. Vaya, pero a ver, pero Todos sudamos. ella no se ha enterado. Una pregunta al canal. ¿Cobran las groserías? La censuraron, no hay problema. Pero ya se habrá dado cuenta de que es perdedora. No. Porque regresa con el mismo Y regresa discurso, igual. igualitito. Así es. Digo, alguien debería decirle que generó muchas antipatías, que no ganó adeptos, que no pudo crecer por ese discurso farragoso. Que digo, no es la única política que lo tiene, pero sin embargo, digo, regresar igualitita, digo, como que no aprendí nada. No fue ni Me corregida, ni recuerda algún aumentada. otro partido político Pero renovado nunca que le entra- también nunca le entra regresó todo. igualito, ¿no? O peor, yo veo, por ejemplo, el discurso de César Camacho, que en verdad, vamos, yo lo veo como esos jóvenes a los que Luis Echeverría les echaba el ojo por sus dotes oratorias, pero que en el fondo defienden un nacionalismo revolucionario anquilosado en su discurso, que le quiere encontrar demasiada filosofía a los estatutos del PRI, cuando los estatutos de Y todos los quieren partidos hacer son poesía. idénticos en Sí, este claro. país. ¿Más manoseados? Entonces, creo que lo importante para el caso de Camacho es que lo han sacado de las negociaciones, más allá de sus discursos. Pero hay que especificar que es César Camacho. César Camacho Quirós. César Camacho Quirós, exgobernador del Estado de México que suplió justamente a Emilio Choaifet cuando se fue a gobernación, antes de que le pasara Acteal, ¿no? Pero bueno, tienes toda la razón, Luis. Creo que la dinámica entre los partidos políticos también, ve el caso del PRD, ha generado cosas verdaderamente, vamos, yo me uno, si no fuera trágico sería muy divertido. Por ejemplo, hoy ver a la escuela económica de los chuchos, ¿no? Que rivaliza con la escuela de Chicago. Los chuchos hoy ya hacen cuentas y ya no salieron con que saben sumar y restar y proponen en lo fiscal y en lo hacendario y dicen que está bien y que no está mal en la parte de la reforma energética. La realidad es que lo único que están haciendo es aferrándose al Pacto por México para encontrar el apoyo del gobierno y mantener ahí a uno de los suyos, que va a ser Carlos Navarrete, si ellos quisieran. Esa es la tendencia. Del otro lado está Marcelo Ebrard, que es otro caso de estudio. Marcelo es un gran ejemplo de cómo echar a perder un capital político. Sí. Marcelo Ebrard, un muy buen jefe de gobierno de la ciudad, con bonos envidiables para cualquiera, el mejor alcalde del mundo, la izquierda moderna, el hombre progresista, el contraste frente a López Obrador, que al final del día, cada vez que puede se baja del barco y que en los últimos meses ha radicalizado su discurso, se quiere poner a la izquierda de los chuchos, es decir, la izquierda de la izquierda, y no le queda, es un rol que la verdad no le va a interpretar. Yo No creo le que va, es no le queda. nutriólogo, ¿no? ¿Mande? Dicen que Marcelo Ebrard es nutriólogo, porque ya adelgazó a la regente actual, a Mancera. Mancera está a punto de desaparecer de lo delgado que está. En todos los sentidos, no nada más. Digo, En todos los vaya, sentidos. si hablamos de capitales políticos dilapidados, el de Mancera, digo, Es el mejor. Pero yo lo es vería el al mejor revés. Fíjate ejemplo. que yo creo que Miguel Mancera, que es más o menos de este tamaño de la taza, regresó al tamaño natural. Más bien Marcelo lo había inflado. Sí. O sea, Marcelo lo había hecho de un tamaño, cierto, ¿eh? era el Barack Obama de la Sí, delegación Cuauhtémoc, y pues la verdad es que resultó, yo todavía sigo leyendo encabezados de la prensa donde el jefe de gobierno de la capital del país
lo más que atina a decir es no reprimiré. Porque bueno que no quiera ser uruchurtu, pero tampoco que de verdad ya dé cátedra de cómo torcer la ley y de cómo pasar por alto por los derechos de terceros para seguir pagando ahí un poco de cuota política, que lo inviten a los eventos, que tenga una silla donde sentarse cuando va el presidente, en fin, creo que está totalmente desdibujado. Entonces, esa es la dinámica en el PRD, esa es la realidad. Para llevar a Mancera a un evento le dan mucha vuelta porque la verdad es que ya hay quienes le chiflan, ¿eh? O sea, Mancera ya debe estar preocupado por su capital político que tenía hace apenas El bono unos meses. político ya se le vino abajo. Se le vino abajo. Muy pronto. Qué rápido están cayendo los capitales políticos de los... Y parece que el gobierno dice, ¿dónde está Mancera? Se lo sacan así del bolsillo. Pues sí. Lo ponen, ¿no? ¿Qué grave? Carmen, ¿qué opinas? Pues no, la situación al interior de los partidos políticos está en base también a lo que es el Pacto por México, pero ¿hasta dónde va a resistir el Pacto por México, tanto las negociaciones con el gobierno, tanto las negociaciones con los partidos políticos y esos grupos que hay al interior? Ya antes nada más se hablaba de las tribus en el PRD, pero bueno, pues ya el Partido Acción Nacional también ya está tratando de empatarles con tanto grupo que tiene al interior, con tanta división que hay al interior, con tantos emisarios que se dicen portadores de la verdad al interior del Partido Acción Nacional, y que bueno, pues aquí va a estar definido entre Madero y entre el grupo de Cordero, que es el que encabeza desde atrás Ernesto. Pero te faltó Felipe Calderón. El PRI también anda. Pero yo creo que el PRI, a pesar de que no hay mucha fuerza por parte de su presidente nacional, con un discurso ya muy viejo, que no es de un PRI nuevo, del que tanto anunciaron, el PRI está como que un poco más controlado, como que ya más o menos saben por dónde van. Han bajado algunos que estaban muy metidos, como era Manlio Fabio Beltrones, que era el que levantaba la mano y la voz, y como que muchos le seguían. Pero tampoco, o sea, ya fueron bajando. Es pero como el agua de un río que encuentra su cauce, ¿no? De ahí somos. Pero fíjate, de ahí somos, o sea, de la disciplina. Había un ejercicio muy interesante respecto en materia presupuestal, donde los gobernadores iban y buscaban los recursos en los presupuestos. Entonces, este año les avisaron que ni lo pensoñaran porque el presupuesto lo asignaba el presidente y el secretario de Hacienda. Y ahí todos como borreguitos fueron a formarse a Hacienda a ver qué dádiva les quiere dar el secretario de acuerdo a cómo se porten y como razonen, ¿no? Entonces, lejos de tener avances, vamos para atrás. Un centralismo atroz. Estamos volviendo a la vocación centralista por naturaleza. Y pues no es quitándole la nómina de los maestros a los estados, como vamos a asociar el programa magisterial. Y así en varios temas, creo yo que nos estamos yendo a los extremos y dando bandazos. Yo creo que el país pierde mucho el hecho de que no puedan los ciudadanos saber o entender qué se está planteando en las comisiones de la Cámara de Diputados sobre los recursos presupuestales. Y por ejemplo está el caso del Hospital de Tulancingo, que decía aquí el secretario, ¿no? 2 años van que no le dan un peso para terminarse. Y al paso que vamos, los intereses, debería ser el PRI volver al esquema que tenía antes de dejar el poder, que era mayor presupuesto para elevar el desarrollo de los estados con menores ingresos. Y no, le está dando los recursos a los estados como Estado de México, esos estados que tienen mucho dinero, el Distrito Federal, y los estados que tienen un desarrollo nimio como Oaxaca, Hidalgo, otros estados, están abandonados presupuestalmente a que algún en la vida puedan lograr alcanzar el desarrollo que esperamos, ¿no? Bueno, el fondo que le aprobaron ahora a la capital de la República a cambio de la votación del PRD por la ¿fue a reforma cambio? hacendaria. No nos dimos cuenta, ¿no? No se notó. No, pero ¿sabes qué? Sí fue una compra escandalosa y descarada, de los votos ahí. Es verdaderamente escandalosa. Pero yo me quiero referir a lo que decía Gerardo. Hay una disparidad brutal en el trato a los estados. Eso sí es muy claro. Hay pero además de primera y de segunda y de tercera. Y creo que ahí estamos nosotros apuntados en la tercera división. Además de esto, hay una irracionalidad en los rubros en que se gasta. O sea, nos llenamos la boca hablando de salud.
y todavía en todas partes de este país siguen siendo insuficientes los servicios médicos, deficientes los servicios médicos, se llegan a colar en las redes los casos de las mujeres que dan a luz en el patio, del indigente que se les murió afuera del hospital en Chihuahua y demás. Pero son los que vemos. Esos son los que se llegan a colar, pero en la práctica común, o sea, quienes por alguna razón visitamos hospitales y eso, nos seguimos encontrando gente en los pasillos, en las camillas y demás, a pesar de las declaraciones oficiales en ese sentido. La cuestión de los policías, pues seguimos todavía con la misma condición de no ponerle el interés que requiere. O sea, áreas, la propia educación. O sea, decimos que gastamos muchísimo en educación y que es el gran presupuesto. Sin embargo, vamos a las escuelas y las carencias son, en algunos casos, verdaderamente indignantes. Entonces, hay ese doble problema de desprecio, ese doble problema de tratos diferenciados en cuanto a temas y en cuanto a estados. O sea, no es lo mismo el Veracruz, Estado de México y demás que reciben cantidades muy importantes a otros que pues no como este que no nos llega. Pero al final del día creo que tiene que ver con una pregunta que hacía Luis, que es ¿las reformas para qué? Creo que ya en este momento las reformas van a tener que salir para un tema de expectativas. Es decir, para que no se caiga la expectativa en una administración. Sería muy drástico, Pepe, que las reformas no salieran. El costo para el presidente, aunque dijo que él asumía el costo, sería tremendo. Sí, yo creo que estamos atravesando este momento en el que la administración de Enrique Peña Nieto empezó muy bien, empezó muy fuerte, empezó retomando cabos que estaban sueltos, y poco a poco la realidad económica, la realidad del gasto público, el tema de los subejercicios y la complicada negociación de tal agenda parlamentaria llena de frentes abiertos, pues complicaron el panorama. Hoy por hoy yo creo que es muy importante decir que la reforma que debe salir, o la reforma a la que le están apostando sí o sí, es la energética, porque de lo demás ya realmente no hablamos de una reforma hacendaria. La reforma hacendaria se diluyó hasta quedar en una miscelánea fiscal que lo único que va a hacer es aumentar los impuestos, ¿no? Sí, pero está dañando a la clase media tremendamente. Y la reforma político-electoral, en efecto, no va a redefinir las reglas del juego democrático en este país. Pues vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa. Le invitamos a que siga con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, si tiene algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistabueno.tv@gmail.com. Regresamos.